Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook que está en la descripción del video y aquí está la portada. Bueno, empecemos. Bien. ¡Suscríbete! Hemos hablado de los conservadores, del periodo en que los conservadores eran gobierno, de los presidentes conservadores en el fondo, en fin, ese periodo donde si bien los conservadores, de nuevo, llegaron al poder el año 1830 después de la batalla del Ircae, eso no impidió de que hubiesen ciertas dosis de liberalismo en ese régimen. ¿Ustedes creen que el liberalismo después de 1830 se quedó como anestesiado, dormido, en un letargo infinito donde nunca más se supo nada? No, siguió esa llamita ahí latente. Y a medida que fue avanzando el gobierno, o sea, el periodo de los gobiernos conservadores, esa llama del liberalismo se fue incrementando hasta que se volvió una presión tan fuerte que acabó en que hubiese un gobierno impulsado por conservadores hacia el decenio 1860. Esto es lo que vamos a ver en este video con más detalle. Vamos a ver qué factores influyen en que este liberalismo se vaya de a poco dando con más fuerza. El primero tiene que ver con que, bueno, sectores empezaron a proliferar más, los sectores que tenían acceso a la educación superior y que podían recoger información del extranjero. ¿Qué información? Bueno, primero ideas de la Ilustración. Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Después, acontecimientos que sucedieron en el mundo. La Revolución Francesa, todo lo que fue la Asamblea Nacional, los girondinos, los jacobinos, lo de Napoleón. Las guerras napoleónicas en cierto sentido ayudaron a que las ideas liberales se difundieran por Europa. La Revolución de 1848, que fue un impulso liberal a todos los países, que habían unas predecesoras de esas revoluciones que se dieron en el decenio de 1830, que era imponer el liberalismo por la vía armada, que después nos va a sonar algo conocido pensando en el socialismo, en la vía armada. En fin. También por otro lado está todo lo que tiene que ver con la guerra de independencia de Estados Unidos y la confección de las dos constituciones que se armaron años después, que son a finales del siglo XVIII. Eso por otro lado. Bueno, cuando empezó el siglo XIX, las ideas de la Ilustración eran conocidas por un reducto muy pequeño de la sociedad, pero a medida de que gente de Chile accedió a la educación superior y se fue divulgando entre la aristocracia, gente que era banqueros, empresarios, sus hijos que los mandaban a estudiar obviamente, la clase media, ¿por qué no? La clase media en este entonces, si bien eran artesanos, habían algunos que eran funcionarios públicos, más de algunos tuvo estudios en la educación superior. No tenían la plata, que era otra cosa, no eran millonarios, pero tenían ese conocimiento, esos grados educacionales. Entonces, por ahí se fue divulgando estas ideas de corte liberal y estos acontecimientos que iban sucediendo. Era gente que estaba conectada. Es decir, la gente que dominaba el régimen fue la gente que de a poco se fue empapando de estas ideas liberales. Los demás no pintaban nada en este momento. Esta historia es completamente aristócrata, oligarca, es completamente ese sentido. O sea, la revolución liberal es una revolución completamente de la oligarquía de este país. Para esta divulgación del liberalismo fue importante la creación de establecimientos educacionales universitarios. ¿Cuáles son? La Universidad de Chile, en el año 1842, y la Escuela de Artes y Oficios en el año 1849. Otro elemento que colabora en esta difusión de ideas liberales es la creación de ciertos diarios y revistas que transmitían las ideas del liberalismo. Hay que recordar que en esa época no había internet, no había televisión, no había radio. Entonces el diario, la prensa escrita, era como la forma de comunicar cosas. También tenemos hacia 1840 la
la llegada de intelectuales con ideas profundamente liberales, como es el caso de Domeyko y Sarmiento, que venían de Argentina, escapando de la dictadura de Manuel de Rosas que se estaba dando en Argentina. Llegan acá y son otro aporte más en la difusión de ideas liberales que se estaban dando. Bueno, y junto a estos intelectuales extranjeros se destaca la creación de un movimiento llamado Sociedad de la Igualdad en el año 1842, donde resaltan gente con ideas liberales bastante profundas y contundentes. De aquí nace una generación de políticos liberales que, bueno, son estos que están apareciendo en pantalla y que su influencia en la vida política chilena iba a ser mucho más adelante, y más de alguno de ellos vamos a nombrar en la posteridad. Raya para la suma. Bien, ¿dónde está mi calculadora? Toma. Gracias, muchas gracias. A ver, si colocamos la divulgación de las ideas liberales más el acontecimiento de sucesos internacionales en Europa que van ayudando a divulgar el liberalismo y se va instalando en todas partes. La creación de institutos educacionales con la Universidad de Chile y la Escuela de Artes Oficios. El aumento de la prensa escrita, más la llegada de intelectuales como Domeyko y Sarmiento, más la fundación de un movimiento con ideas profundamente liberales listos para actuar. Eso nos da el resultado de esta suma es... ¿Cuál es? Que en Chile, durante los gobiernos conservadores, se han dado todas las condiciones para que el liberalismo tenga la suficiente fuerza para transformar y crear una realidad completamente nueva. ¿Ya? Que, bueno, que de por sí se mantiene el orden portaliano, pero ese orden portaliano empieza a inyectarse con liberalismo. Es como, imagínense esto, es como si el liberalismo fuese una jeringa, una inyección, y el régimen, el orden portaliano es un brazo. Y en ese brazo se está inyectando una dosis de liberalismo que de pronto va a hacer que sienta ciertas transformaciones, ciertas mutaciones que hasta el momento no estaban contempladas por el creador. Bueno, y era eso lo que temían los conservadores. De lo contrario, no se explica que, por ejemplo, Manuel Montt haya reprimido tan duramente a los opositores liberales. Utilizaba sus poderes especiales para poder lograr ese fin, ya que, bueno, hay que decirlo, los conservadores persiguieron duramente a sus opositores durante todo el tiempo que estuvieron en el poder. La sociedad de la igualdad no era algo que se reunían en una casa, en un asado, conversaban tranquilamente, no, tenían que esconderse de forma clandestina, de forma oculta, porque si los pillaban, sufrían las penas del infierno. Y toda esta situación fue escalando y escalando y escalando y escalando y escalando y escalando y escalando. ¡Ya, hombre, para! Gracias. Gracias, me había quedado pegado. Por otro lado, la Iglesia Católica había establecido lazos con el régimen conservador, proporcionando cierta estabilidad social y política en los sectores más desvalidos, en los sectores excluidos de este orden portaliano, a cambio de que se conservase el derecho de patronato del cual ellos gozaban desde los tiempos de la colonia. ¿Ya? Ergo, era en cierto sentido una obligación del régimen acabar con ese sentimiento o ese anticlericalismo que existía dentro de los pensadores liberales, estos que creían que las instituciones tenían que ser laicas, las instituciones del Estado deben ser completamente laicas, ya, que no debían estar influenciadas por ninguna religión, en especial la católica apostólica romana, ya. Bueno, igual el patronato queda entredicho con la cuestión de sacristán, ya, donde el Poder Judicial interviene en la decisión del Monseñor Valdivieso de destituir un sacristán, ¿ya?
ello provoca la división del Partido Conservador en dos. Los que creen que el derecho de patronato está por encima del aparataje estatal y sus leyes, que son los ultramontanos, y los que creen que el Estado debe intervenir en esos asuntos. Estos segundos eran encabezados por el presidente Manuel Montt y su ministro del Interior, Antonio Varas, lo que se conocería después con el nombre de Partido Montt-Varista, pero en realidad se llamó Partido Nacional. Este último, bueno, aparte de estar en el gobierno, podríamos decir que después van a quedar... Bueno, este último era el que estaba en el gobierno, eso es lo que quería decir. Hacia 1830 sabemos que existían dos partidos, uno era el liberal y el otro era el conservador. Por la cuestión del sacristán en 1856 los conservadores se dividen en dos, los ultramontanos, que eran los que apoyaban el derecho a patronato sobre la Iglesia Católica, y los nacionales, que deseaban derrogarlo porque pensaban que el Estado estaba por encima de los asuntos que competían a la Iglesia. Los ultramontanos, con el Partido Liberal, formaron la primera coalición de partidos políticos en la historia de Chile, que fue la fusión liberal conservadora, que duró a lo largo del gobierno de José Joaquín Pérez y unos años más. La fracción de los liberales que no apoyaba esta fusión se separó del Partido Liberal y crearon el Partido Radical hacia el año 1863. Una vez rota la fusión liberal conservadora, el Partido Radical con el Partido Liberal crean una coalición política llamada la Alianza Liberal, que duró hasta la Guerra Civil del año 1891. Esto no fue nada más ni nada menos que las dos facciones del liberalismo que se habían separado hasta entonces se volvieron a unir. Ultramontanos, el partido conservador de por sí, el tradicional, el de por sí, ya ese. ¿Qué hizo? Quería derrocar a los monvaristas del poder. ¿Y cómo lo hicieron? Se juntaron con los liberales, la cual aunaron todo su movimiento, toda su influencia y todo para que en la siguiente elección no saliera Antonio Varas, que era el candidato nombrado por Manuel Montt para sucederlo en la presidencia. ¿Ya? No lograron que Antonio Varas no saliera electo. ¿Ya? Y pusieron a un candidato de consenso en la presidencia, quien fue José Joaquín Pérez. Hacia 1870, los liberales en el poder intentaron recortar las amplias y fuertes atribuciones del presidente de la República. El símbolo de aquello fue el acabar con las reelecciones para el cargo de presidente y limitar las facultades extraordinarias que éste poseía al plazo máximo de un año. En 1874 se impulsa una reforma electoral, la cual acaba con la mayoría de los requisitos para tener derecho a voto. Solamente se agrega el de tener mayoría de edad, como anteriormente se había estipulado, y saber leer y escribir. Las mujeres continúan sin votar. Pero en realidad esta reforma no cambió mucho las cosas, porque significó que los mismos de antes eran los que seguían votando, prácticamente porque lo único que sabían leer y escribir eran los mismos sectores que antes votaban. Solamente que ahora no tenían que definir sueldos, patrimonios, propiedades y otras cosas que le daban, que tenían. Ahora no era necesario. ¿Entiendes? Ahora, los trabajadores, bueno, ¿eso qué significa? Los trabajadores, los sectores populares, los obreros, los campesinos no tenían ninguna clase de educación, eran todos analfabetos. Eso que les quede claro. Por eso no votaban en esta época, a pesar de esta reforma que se veía como que iba a ampliar mucho más el espectro político. O sea, el universo de sufragantes no fue así. Bueno, aunque no sabía, por ejemplo, nos faltaba el caso de la persona pobre, trabajadora, campesina, de que no sabía leer y escribir, pero sabía firmar. Te hacían firmar así, ¿listo? Y esas personas eran manipuladas por otros que necesitaban que votaran por tal y tal persona, ¿ya? Y eso se denunció mucho después en las elecciones después de esta reforma. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? Las mujeres en este entonces, si querían votar, van a tener que seguir esperando. Eso sí, van a tener que seguir esperando completamente, ¿ya? El sistema electoral sigue siendo igual como lo hemos presentado cuando hablamos del orden portaliano. Sigue siendo las elecciones manejadas por el intendente, maneja los conteos de votos, maneja si se anulan o no las elecciones, la entrega de papeletas, la inscripción de personas para votar,
en una elección, porque cada vez que había una elección había que inscribir, no era permanente como ahora. Entonces, bueno, si antes los conservadores siempre ganaban las elecciones era porque las manipulaban ellos. Ahora los liberales, como están en el gobierno, son ellos los que manipulan las elecciones y por ende son ellos los que se quedan en el gobierno siempre. Y por eso es algo que vamos a ver una constante hasta el año 1891. Estas son las libertades que se aprobaron durante el periodo liberal hacia el año 1870. El día de hoy nos pueden parecer muy básicas, muy obvias y no tienen nada de trascendental, pero para la época era lo más progresivo que existía. En materia económica, los liberales no cambian en nada el modelo económico del país. Chile sigue siendo un país exportador de materias primas que le vende a los países industrializados. Eso no cambia en nada. Lo único que puede cambiar son los recursos que se exportan, nada más. Y para resolver un poco los problemas económicos, porque hubo una crisis alrededor del decenio 1870, Chile se enfrasca en la Guerra del Pacífico. También fue necesario, pero antes en realidad, antes de la Guerra del Pacífico, se cumplió un anhelo que se venía dando desde la independencia. ¿Cuál fue? Unificar Chile hasta Magallanes. Eso implicaba pasar por encima de los mapuches que tenían el principal control desde la frontera del río Biobío hacia el sur. ¿Ah? Y eso de aniquilar a los mapuches para pasar por la Araucanía y de ahí hasta Magallanes y tener un control total de todo Chile, fue lo que se conoció como la pacificación de la Araucanía. La pacificación de la Araucanía fue, como dije antes, pasar por encima de los mapuches. Los mapuches se habían quedado con que lo que se había acordado en el Parlamento de Quilín en el año 1641, de que la frontera del Biobío iba a ser la frontera entre ellos y los españoles, y ahora los herederos de los españoles, que son francamente, parte de ellos, la aristocracia terrateniente. ¿Qué hizo el Estado de Chile? Aniquiló a los mapuches, algo que nunca pudieron hacer los españoles en 3 siglos de colonia, lo hicieron ellos. Pasaron por encima de ellos y los mataron brutalmente. Mataron, violaron, asesinaron, descuartizaron. Todos. O sea, uno de los episodios más sangrientos que ha hecho el Estado de Chile. Por eso también desde entonces a los mapuches se les excluye de todo. Son estigmatizados como seres que no tienen por qué existir. Y desde entonces las rencillas que existen con los mapuches en realidad son más que nada con el Estado de Chile más que con los españoles, aunque los españoles por lo menos tuvieron la decencia de pactar algo con ellos. Pactar un límite para que no siguieran habiendo conflictos de magnitudes gigantescas. Habían escaramuzas, las malocas, todo eso, pero después de ese pacto no hubo grandes guerras ni grandes deseos de seguir expandiéndose hacia el sur. Ese fue el asunto. ¿Ya? Y cuando se logra acabar con la influencia de los mapuches al sur del río Biobío, en lo que se llama la Araucanía, esos territorios comienzan a ser utilizados, o sea, colonizados mejor dicho, por inmigrantes que venían de países como Alemania, por ejemplo, ¿ya? Y donde se instalan, por ejemplo, inmigrantes alemanes en lo que hoy es la ciudad de Frutillar, por ejemplo, ¿ya? Y son estos mismos extranjeros los que desarrollan la poca industria que después se va dando en Chile. Estas pequeñas industrias que tratan de surgir, pero de repente tienen problemas porque el orden económico no les permite surgir porque está hecho solamente para que Chile sea un país bueno exportar. Bueno, eso, son solamente alemanes, extranjeros, italianos, en fin. Con respecto a la Guerra del Pacífico, eso es algo que vamos a ver en el próximo video. ¿Ya? Espero que les haya gustado, cuídense que estén bien, nos vemos. Adiós.